Vamos a continuar analizando los indicadores u osciladores más importantes, estudiando el indicador estocástico. Este indicador es bastante conocido y tiene un gran uso por muchos especuladores, muchos analistas técnicos. También está aplicado a numerosos sistemas de especulación automática, sistemas de trading automáticos, y es un indicador que se parece bastante o mide lo mismo, o por eso digo que se parece bastante, porque tiene una gran similitud con lo que es el RSI, no en cómo está construido, pero sí en cómo se interpreta o qué es lo que mide. Se utiliza bastante para medir lo que es el momento de los mercados. Recordad que lo explicábamos en la clase anterior, esa aceleración del movimiento, cuando un movimiento puede estar próximo a pararse, deducido porque está perdiendo aceleración. Igual que podemos ver que un coche pues se puede parar cuando o que hay probabilidad de que se pare si vemos que va cada vez desacelerando, ¿no? Lógicamente, es decir, un coche para pararse tienes que primero desacelerarte. Pues esto es lo que intentan ver este indicador también, el estocástico, por ejemplo, intentando detectar divergencias entre el precio y este oscilador, como también ocurría en el RSI. El estocástico fue un indicador que creó George Lane en su libro Technical Analysis of Stocks and Commodities, y vamos a tratar primero de explicarlo, de ver su significado, que interpretéis bien qué mide, porque realmente es un concepto muy sencillo. Y lo que mide el estocástico sería la posición relativa del precio de cierre de hoy, de un día, del último día de cotización, con respecto a los precios de cierre de los días anteriores dentro de un periodo o de un intervalo considerado. Digo días, pero bueno, como siempre pueden ser semanas, velas, vamos a hablar velas, ¿no? Lo que me diría sería la posición relativa de la vela, de la última vela que ha tenido un valor, de la vela que estamos sintiendo ahora mismo, de la última vela, con respecto a los precios de cierre de las velas de los últimos, vamos a poner, porque pasa igual que en el RSI, se suelen utilizar 14 días, de los últimos 14 días. No obstante, nosotros podemos considerar el estocástico para hacer el mismo procedimiento de los últimos 25, 50 o 100 días. Entonces esto es lo que mide el estocástico. Vamos a ver cómo se interpreta, vamos a ir al Excel a ver cómo podemos ver y cómo está constituido este indicador. Vamos también a verlo en un gráfico primero para que veáis cómo funciona, cómo se traza. Vamos a primero incluso a trazarlo, insertar el indicador. En el visor está como stochastic, hay que poner una C, una T, una O, una C, STOC, y ya más o menos aparece aquí lo veis, stochastic, en castellano vulgar, de estocástico, lógicamente. Y aquí nos viene el periodo. De momento vamos a dejar esto tal cual nos viene, que ya veis que viene 14 periodos, igual que el RSI, porque es el común, el más utilizado. De hecho, se dice que lo utilizó Tom Harley, a lo mejor porque había estudiado el RSI y dijo, para el estocástico también le ponemos 14 periodos y ya está. Y uno se quedó tan tranquilo, y no es porque sea a lo mejor más óptimo o menos, pero también casi todo el mundo lo utiliza, pues por lo tanto, pues si queremos un poco utilizarlo para añadir el efecto óptimo que podría tener aquí la profecía del autocumplimiento, pues podemos poner los 14 periodos. Pero vamos, que no tiene por qué ser el óptimo. Como digo, Tom Harley, o se dice que Tom Harley en 1991, pues en uno de sus libros, pues comentó que el periodo óptimo eran 14 periodos. Bueno, oye, pues a lo mejor había estado influido por haber leído el RSI, de haber leído a Wallace Wilder, y consideró que este era un periodo adecuado. Bueno, no vamos a entrar en ello, simplemente que veáis que está compuesto por una línea roja y una línea, vamos a poner discontinua, una línea continua roja, una línea discontinua gris, vamos a llamarlas así. La línea continua roja se llama K, la línea continua roja es la K, lo que se llama la K del estocástico, y la línea discontinua se llama la D. Que realmente los nombres que le puso fue porque George Lane, es el creador de este indicador, estuvo probando con muchísimos indicadores diferentes, estuvo probando, como lo explica en su libro, con 28, creo que eran tipo de osciladores, y a cada uno le fue poniendo una letra, la A, la B, la C, la D, pues cada uno, pues ahora veremos cómo creó este oscilador. Y al final pues se quedó un poco, como conclusión, vio que los que le daban mejores resultados eran justamente la K y la D, que bueno, los unió y salió el estocástico. Vamos a ver entonces cómo se interpreta este oscilador, que es muy sencillo. Como digo, la intención que tiene es determinar dónde está el precio de cierre más reciente
en relación con la banda de precios de un periodo dado. Vamos entonces a analizarlo. Aquí tenemos, de una determinada sección, vamos a analizar la línea K, que como veis, que como os voy a explicar, es la línea roja del indicador. Olvidaros de momento de esta, que va a ser una media de la K. Pero la K es una línea roja, es esta línea roja, y se interpreta de la siguiente manera. Es decir, vamos a imaginar que este es un indicador, y aquí tenemos, vamos a poner aquí que es el precio de cierre de hoy. Vamos a indicarlo, no lo tenía, pero bueno, así os lo voy explicando. Este es el precio de cierre de hoy de un valor. Oye, pues hoy ha cerrado en 20,30. Este es el mínimo del valor. Estos son los parámetros que utiliza. Este es el mínimo del mismo valor. Imaginaos que esto es Telefónica. Precio de cierre 20,30. Voy a cerrar a este nivel. Mínimo del valor en los últimos 14 periodos. Si estamos hablando de que es el indicador con 14. Si fuesen 25 sería de los últimos 25 y probablemente sería más bajo. Y si fuese de los últimos 100, pues sería el mínimo de los últimos 100. Bueno, entonces este es el mínimo del valor en los, vamos a poner, de los últimos 14 periodos. Vamos a poner 14, pero no es que sea 14 por definición, sino es 14 porque nosotros al poner los parámetros le ponemos que mide los 14 últimos días. Si le ponemos 25 será el mínimo de los últimos 25. Bueno, luego tenemos el máximo de esos 14 días. Máximo 14, vamos a poner. Y luego volvemos a tener aquí, que esto se repite, el mínimo de los últimos 14 días. Entonces aquí simplemente vamos a interpretar esta cotización telefónica que hemos recreado. El primer día cierran 20,30, el mínimo de los últimos 14 días es 18,20, el máximo, pues imaginaos que casi cierran máximo. Tocó 20,33 y al final cerró 3 puntitos más abajo. Bueno, pues 20,30, oye, pues perfecto. Luego tenemos que, por ejemplo, el precio de cierre al día siguiente, pues cierra en 20,01, baja un 1 y pico por ciento. Bueno, el mínimo de los últimos 14 días sigue siendo el mismo, el máximo es el de ayer y el mínimo de los últimos 14 días pues sigue siendo el mismo. Al día siguiente baja bastante, baja 19,33. Oye, el mínimo sigue siendo 18,20, el máximo 20,33 y el mínimo 18,20. Y ahora al día siguiente, esto lo he cambiado, imaginaros que hacía 14 periodos que había cerrado en 18,20 y hace 13, cuando estábamos en este periodo, hacía 14 días, si estamos en días para simplificar, que había cerrado en 18,20. Y sin embargo, como pasamos un día más, ya nuestra ventana temporal ya no coge, tendría que coger 15 días para poner un mínimo de 18,20. Como ahora coge 14, pues ya coge el siguiente mínimo, que sería 18,45. Sería como que hace 15 días el valor subió de 18,20 a 18,45. Por lo tanto, como estamos mirando 14 valores, cuando miramos en nuestra ventana temporal, imaginaros que aquí, que este es el 14, bueno, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Bueno, vamos a imaginar que es este. Vamos a poner un mínimo por ahí. Vamos a imaginar que es este. Oye, y que estamos por aquí. Estamos mirando por aquí el indicador. Pues este día el mínimo es el mínimo de este día, que es 31,36. Porque hay 14 periodos hasta aquí. Y justo cuando pasamos al día siguiente, que ya hay 14 periodos hasta aquí, ya el mínimo no es el del día este. Ya no sería, vamos a poner el caso 18,20, sino sería 18,45 del día siguiente. Bueno, de todas formas, la formulita es bien sencilla. La que tenemos, ¿cómo miramos dónde está el cierre de hoy o la vela de hoy en posición relativa con la de los últimos 14 periodos? Pues simplemente haciendo una división que confluye. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a ver dónde está el precio de cierre de hoy menos el mínimo del valor de los últimos 14 días, que es E2 menos F2, y lo vamos a dividir, lo vamos a poner en relación con dónde está el precio realmente entre el máximo de los 14 días y el mínimo de los 14 días. Es decir, sería más o menos comparar el precio de cierre de hoy, puesto en versión relativa con el mínimo de los 14 días con el máximo de los últimos 14 días. Si el cierre de hoy está muy cerca del máximo de los últimos 14 días, nos está interpretando que, oye, que realmente nos está diciendo casi que puede haber estado empezando una tendencia incluso. Nos está diciendo, oye, el precio de cierre estamos fuertes, es un valor fuerte. Que en muchas ocasiones no hace falta ver el estocástico para ver esto. Oye, tú ves que se puede ver incluso en el gráfico. Aquí lo podéis ver. El estocástico va a tener valores muy altos. Lo podemos ver, por ejemplo, aquí. Si el precio de los últimos 14, si en los últimos 14 días, que más o menos este periodo, el precio está casi arriba. Pues aquí está más o menos una situación así. Y fijaros que el estocástico vale pues 92,25. Y el cierre de hoy es 53,25 y el máximo 53,40. Está muy cerquita de máximo. Sería una situación muy parecida a la nuestra. Aquí a nosotros nos da que el estocástico tendría un valor
tendría un valor de 98. Bueno, pongo 0,98, están decimales, pero podemos multiplicarlo por 100, imaginamos que es 98, pues luego es un oscilador que va entre 0 y 100, como podéis ver, oscila entre 0 y 100. Y bueno, se puede poner, o se puede decir 0,98, 98, sería lo mismo. Como digo, vamos a ver el día siguiente, que ya el precio ha bajado un poco, ya no está tan cerca de máximos, y como veis, es la misma fórmula, lo que pasa es que cogemos esta fila de aquí, y ya nos vamos a 84. La siguiente sesión, que claro, el precio pega un bajón bastante de 3%, el indicador estocástico de relativamente ya no está nada cerca de los máximos, ya no está, se está alejando de los máximos, por lo tanto esa relación pues ya nos dice que está más o menos a 50, está no lo interpretéis así, pero más o menos está un 50% lejos entre lo que es el máximo y el mínimo de las últimas 14 sesiones, se encuentra más o menos en el 50%, es decir, si sigue bajando, mira, al día siguiente está 19,11, el mínimo además ha subido, por lo tanto se interpreta que el estocástico, la línea rápida, la K del estocástico está muy cercano, está más cercano ya a mínimos que a máximos de las últimas 14 sesiones, así es la interpretación, y aquí lógicamente está más cerca de máximos que de mínimos de las últimas 14 sesiones. Entonces, esto se va atrasando y se va haciendo esta línea roja que tenemos por aquí. Si os dais cuenta, esta es la línea roja del indicador. Esto es lo que mide, la K es la línea esta roja, como estoy diciendo. La línea lenta, que se llama D, que es esta línea discontinua, es simplemente una media móvil de la K. Es decir, es una media móvil de esto. Pues aquí sería, voy a poner aquí la K, la D, perdón, sería pues una media, esto igual a, vamos a poner a promedio de esto. Entonces esta media va tirando, bueno, aquí sería, si suele ser de tres periodos, pero se puede poner también si queremos de 5. Podemos poner aquí, por ejemplo, ahora sería el promedio, esto es una ventana móvil, y aquí sería el promedio de estos 3 de aquí, ¿no? Lógicamente. Bueno, pues veis, ay, algo hecho mal. Vamos a darle para atrás. Sí, igual a promedio. De esos 3, como veis, bueno, va cambiando también, va más, al ser una media móvil como siempre, va más, esta línea es muy rápida y esta es una línea suavizada, promediada. La media móvil es igual que pasaba con el precio, que cuando el precio iba rápido, la media móvil siempre, acordaros, va más lenta, porque por eso es una media, no está tan influida por el valor de un día. Acordaros cuando poníamos una media móvil, por ejemplo, simple, vamos a poner 5 sesiones, acordaros que siempre el precio va más rápido, es 1 y este va como es media, oye, vamos promediando, puede ser un valor errático, tranquilidad, poquito a poco. Lógicamente, cuanto más larga sea la media, más lenta va. Pues igual pasa con la media K. Como podéis ver, podemos llamarle, el indicador, repito, está en indicadores estocásticos. Y aquí tenéis, bueno, los periodos, vamos a poner por ejemplo 14, y aquí os deja que estandarizado está en 3, en que la media móvil de la K sea 3, pero pues se puede poner por ejemplo que sea 5, vamos a probarlo. Pues mira, si es 5, oye, la media móvil, como veis, esto es simplemente una media móvil de esta línea. Si ponemos 5 es así, si ponemos, no sé, voy a exagerar, no es que se utiliza. Si ponemos 50, para que lo veáis, si ponemos 50, pues una cosa súper lenta, en medio de los últimos 50 periodos. Si ponemos 3, pues que es más o menos lo que se utiliza de forma estándar, pues es más rápida, va casi atada a él. No se mueve tan rápido, pero es como una media móvil de 3 aquí, pues va casi pegada al precio. Parar aquí la media móvil de 3, va pegada al precio, casi al unísono. Y si ponemos, vamos a poner incluso el precio para que lo veáis de esta forma, ¿lo veis? Muy pegada al precio. Si lo ponemos extremo de 1 es el precio, si ponemos que la línea media móvil de una sesión es justamente lo que hace el precio. Bueno, vamos a explicar algunos usos de este indicador estocástico.